Agradecer, ok. Buenas noches a todos aquí presentes. Agradecerle a todos los que ya están en línea y esperemos que se agrupen en el devenir de los minutos el resto. Julio, quiero darte la oportunidad para que presentes al doctor José Ernesto Sánchez Rendón, que hoy va a presentar un caso de interés para el Departamento de Infecciosas y bienvenido, doctor Rendón, también. Julio. Muchas gracias, Rafa. Saludos a todos, muy buena tarde. Les quiero presentar a Ernesto Sánchez. Ernesto es nuestro fellow de quinto año de Neumología y Terapia Intensiva en el Hospital Universitario de la UANL en el norte de México. Hace algunas semanas tuve la suerte ahí de coincidir con Ernesto y con todo el equipo de fellows en un caso especialmente interesante en la terapia intensiva. Entonces, pues nos interesa compartirlo con ustedes y bueno, pues ya daremos algunas de las reflexiones hacia el final de la plática. Entonces, los dejo en buena compañía con Ernesto. Adelante. Si ¿Qué tal? quieres Buenas compartir tardes mi a pantalla. todos. Sí. Eh, Listo. Sí se alcanza. Ya Listo. estamos viendo las diapositivas. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Muchas gracias, doctor Julio, doctor Rafael, por la introducción. Yo soy el doctor Ernesto Sánchez. Soy residente de quinto año de la especialidad de neumología y cuidados intensivos del Hospital Universitario de Monterrey, México. El día de hoy, pues les voy a presentar este caso clínico que efectivamente tuvimos ahí en nuestro hospital y resulta pues de importante interés, especialmente de una enfermedad a veces un poco olvidada, que son las parasitosis pulmonares. Entonces, me gustaría iniciar con la presentación del caso, si ustedes me permiten. Igual cualquier duda, cualquier cuestión, estoy a disposición. Este caso clínico, este paciente, es un masculino de 56 años. Él es originario y residente del estado de Nuevo León, México, que se encuentra al noreste del país. Era casado, de ocupación, él era instalador y ajustador de tuberías de agua y drenaje. Escolaridad primaria incompleta y no tenía ninguna religión. El motivo de consulta del paciente fue disnea. Como antecedentes personales no patológicos, él refería a un tabaquismo inactivo desde hace un año con un índice tabáquico de 2 paquetes año, un alcoholismo crónico de 300 gramos por semana durante aproximadamente 20 años, así como un consumo de marihuana diario desde hace aproximadamente 2 años. Él tenía un contacto con un perro, contacto con personas con tuberculosis, refiere a una hermana hace 40 años. Niega consumo de alimentos no pasteurizados, niega viajes y refiere un esquema de vacunación para SARS-CoV-2 de 2 dosis y un esquema de vacunación y el resto de vacunación del adulto también incompleto. Como antecedentes no patológicos, se desconoce en grandes rasgos el inicio de vida sexual, el número de parejas sexuales y enfermedades crónicas, de transmisión sexual previas también estaban negadas de este paciente. Como antecedentes personales patológicos, él niega cirugías, niega fracturas, transfusiones u hospitalizaciones previas. Sin embargo, en cuanto a enfermedades crónico-degenerativas, él refiere el diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2 de reciente diagnóstico. Actualmente está en tratamiento con metformina 850 miligramos cada 12 horas y glibenclamida. Además de hipertensión arterial sistémica, igual de reciente diagnóstico, tratamiento con losartán. E importante es que desde hace aproximadamente un año él refiere una artrosis, un diagnóstico de artrosis de la rodilla derecha, el cual ha estado en múltiples tratamientos con analgésicos de tipo AINES, incluso medicamentos como el Ardozón, que contenía betametasona. Sin embargo, investigando e indagando
El paciente estuvo en tratamiento con suplementos alimenticios administrados por personal no médico. Indagando sobre el origen de estos, pudimos evidenciar que alguno de ellos o uno de ellos que estuvo consumiendo 2 meses previos al ingreso del paciente, al ingreso hospitalario, contenía glucocorticoides, esto evidenciándolo en nuestro departamento de farmacología. Entonces, es un dato importante, al menos en este aspecto. Otra cuestión importante es que en mayo del 2024 tuvo un contacto con medicina general privada. El paciente refiere que fue a consultar por un cuadro diarreico intermitente, diarrea no disentérica, y en ese momento se le solicitaron estudios de laboratorio donde se evidenció una eosinofilia de 2300 y se le dio en ese momento una dosis única de quinfamida y albendazol. Refiere continuar con los episodios intermitentes de diarrea, siendo siendo un mes previo a su ingreso el último episodio de diarrea. Entonces, en cuanto al principio de estado actual del paciente, en este momento, él pues realmente inició con un cuadro neumónico que empezó una semana previa a su ingreso con astenia, dinamia, fiebre no cuantificada y tos de tipo no productiva, motivo por el cual decidió acudir con un médico particular. Ahí le detectaron cifras hiperglucémicas con una glucometría reportada en 400. Al parecer le realizaron ajustes para los tratamientos de la diabetes y le indicaron analgésicos en sospecha de dengue. El paciente persiste con la misma sintomatología y posteriormente se agrega disnea progresiva de medianos esfuerzos. Por tal motivo acude con un médico particular y le prescriben ceftriaxona, amoxicilina, clavulanato, sin mejoría de la sintomatología. La disnea fue progresando y se vuelve de pequeños esfuerzos, y al persistir la misma sintomatología decide acudir al área de urgencias de nuestro hospital. Esos eran los signos vitales a su ingreso. Él ingresó con una TEA de 140/90, una frecuencia cardíaca en 108, y llamaba la atención la presencia de la saturación al aire ambiente de 86% y la glucometría capilar que se encontraba en 283. Era un paciente de 80 kilos con una talla de 1.75 y un IMC de 26. En cuanto a datos negativos relevantes, negaba expectoración, dolor torácico, hemoptisis, ortopnea, cefalea, dolor retroocular, mialgias y artralgias. Esto en relación con que estábamos también en un área, estábamos en ese momento en una temporada de dengue y en un área donde se reportaron casos importantes. En cuanto al interrogatorio por aparatos y sistemas, él refería desde hace 5 meses, que fue cuando empezó con estos episodios diarreicos, una pérdida de peso no intencionada de aproximadamente 10 kilos, así como en lo gastrointestinal, pues la diarrea intermitente, no sanguinolenta, con pujo, tenesmo y distensión abdominal de aproximadamente 6 meses de evolución. En cuanto a la exploración física, es muy importante porque pudimos evidenciar que en piel y mucosas evidenciamos un exantema petequial que no evanescía la digitopresión, diseminado en la región del abdomen y en el muslo anterior de forma bilateral. Era no pruriginoso y no doloroso, que es lo que estoy mostrándoles aquí en la pantalla. El resto de la exploración física en cuello, en cabeza, prácticamente sin ninguna novedad, sin ninguna anormalidad. Y en cuanto a la exploración física del tórax, no se pudo integrar ningún síndrome pleuropulmonar con movimientos de amplexación normales. No se integró tampoco algún ruido anormal. En cuanto a lo cardiovascular, igual, no tenía ninguna alteración. Y el abdomen, eso también es importante, se encontraba globoso, a expensas del tejido adiposo y distensión, blando depresible y timpánico a la percusión, con una peristalsis disminuida y sin datos de irritación peritoneal o alguna organomegalia palpable. Neurológicamente, el paciente estaba íntegro al momento que llegó, también es un dato importante. Se le solicitan estudios de ingreso y estos son los primeros laboratorios. La primera, biometría hemática, donde llama la atención la presencia de una hemoglobina en 10.20, así como una leucocitosis de tipo neutrofílico.
Se perdió el sonido, Ernesto. Sí, el sonido y no sé si él estará. Sí. Ernesto, ¿me escuchas? Porque nosotros no te podemos escuchar. Se me hace que por ahí se acabó la pila de tus AirPods, Ernesto, porque nos quedamos sin poderte escuchar. A ver, ya me estoy comunicando aquí con Ernesto ahí con el WhatsApp. Ahorita resolvemos. En lo más interesante del caso, ¿verdad? Sí, nos llevó hasta el clima del caso y nos quedó con Sí, la. no, es a propósito para estar aquí en el diagnóstico diferencial. Mira, un No, caso pero bien a propósito. ahorita lo resuelve. Creo que se está conectando con el audio de Ernesto. A ver si le escuchamos. O en el peor de los casos, igual salir y volver a entrar. Déjame le digo, Rafa. Bien, dice Ernesto que va a reiniciar porque dejó de escucharnos él también a nosotros. Perfecto. Bien, eh, vamos a esperar Ernesto un segundito. A propósito de un caso de lo que se va a hablar en el Congreso de ALAT, ¿no? Lo decidimos meter en un caso de revisión del tema, ¿no? Infecciones raras en los pulmones y este creo que va a ser interesante. Correcto. No sé si quieras aprovechar ahí para dar... Sí, voy a aprovechar que están varios profesores aquí, está Carlos y está Laura y Asael también, que está acá, está también Byron. Para el Congreso de ALAT ya tenemos todo el programa, como habrán visto, diseñado y con los profesores. Sí me pidió ALAT que les recordara que todo lo que es el tema de hospedaje y pasajes, sí hay que cada uno de los profesores tiene que ver cómo lo cubrimos. La inscripción sí es por ALAT. Ya estamos, Ernesto. ¿Ya me escuchan? Perfecto, ya, alto y ya te claro. escuchas. Y una disculpa, no, realmente no sé qué No, estaba pasando. Eh, no sé realmente dónde te, me te dejé qued- de... quedaste, te escuchamos, puedes presentar este laboratorio, esta analítica. Ahí podemos escucharte. Ok, perfecto. Una disculpa nuevamente a todos los demás. Entonces, les comentaba que el paciente así, grandes rasgos, tenía una glucosa muy elevada, en 306, el sodio en 133 y llamaba la atención la LDH que también estaba elevada en 326. Eh, Otro aspecto importante era la gasometría arterial, perdón, venosa en este caso, que denotaba una pH en 7,49 con una PSO2 en 33, el lactato estaba en 3,0 y un bicarbonato en 25, con un diagnóstico gasométrico de una alcalosis respiratoria e hiperlactatemia. Eh, Esta fue la radiografía de tórax a su ingreso, en donde llamaba la atención distintas o algunas anormalidades. De entrada, en cuanto a tejidos blandos y óseos, no encontramos ninguna alteración, pero a nivel de la tráquea sí pudimos evidenciar que se veía ligeramente aumentado el ángulo de la carina
siendo el bronquio principal derecho ligeramente traccionado hacia arriba. Al mismo tiempo también la silueta o el pedículo vascular se encontraba ligeramente ensanchado, seguramente también ahí influenciado por la toma y la rotación de la radiografía. En cuanto a la silueta cardíaca, pues no evidenciamos alguna alteración. Los recesos costofrénicos parecían que estaban respetados, quizá el izquierdo un poco ligeramente borrado y el cardiofrénico también respetado. Y en cuanto al parénquima pulmonar, pues llama la atención un infiltrado alveolo intersticial, en donde había áreas donde se evidenciaba especialmente del lado izquierdo que tendían a la consolidación, y un infiltrado intersticial de tipo reticular, con áreas ahí parchadas, ¿no? De donde parecía que consolidaba ligeramente en ambos campos pulmonares y de forma difusa. Llamaba la atención también en esta proyección, en esta radiografía, la presencia de gas o hilio ahí intestinal, ahí en relación con la burbuja gástrica. Al mismo tiempo, por los hallazgos en la radiografía, se le solicita esta tomografía de tórax, en donde les voy a colocar la ventana mediastinal. En la ventana mediastinal, de forma inicial, evidenciamos algunas adenopatías mediastinales, especialmente en las regiones paratraqueales inferiores, 4R, adenopatías con un centro hipodenso. Los grandes vasos se veían en tamaño y en calibre normales. No evidenciamos derrame pericárdico, no derrame pleural tampoco, algunos nódulos ahí en el parénquima que se veían calcificados. Y en cuanto a las estructuras abdominales, pues tampoco evidenciamos alguna anormalidad. Dicho esto, pasamos a la ventana pulmonar, que es la que voy a mostrarles a continuación, en donde de forma inicial pues llama la atención la presencia de este infiltrado, predominantemente vidrio despulido, inicial de forma, en forma de nódulos mal definidos entrilobulares que tienden a confluir, y conforme vamos descendiendo en la imagen el vidrio despulido se torna generalizado con algo de respeto de la región subpleural, y en algunas zonas acompañado con engrosamiento de los septos interlobulares, generando un patrón de crazy pabbing, y conforme va descendiendo, pues igual el vidrio despulido difuso, con algunos nódulos mal definidos. Y quería mostrarles también en el lóbulo medio, en el segmento lateral, si no mal recuerdo, la presencia de un nódulo sólido, que era acá, que pasó un poquito rápido. Pero en cuanto a términos generales, pues esta era la tomografía, donde predominaba el vidrio despulido de forma difusa, generalizada, y bueno, ahí está la imagen. Las imágenes clave de la tomografía, donde podemos ver pues las imágenes, las áreas en vidrio despulido, y la presencia de ahí los nódulos los nódulos mal definidos en vidrio deslustrado. Entonces, en este momento, como datos pivote o datos relevantes, pues tenemos un masculino de 56 años que era trabajador de agua y drenaje, con los antecedentes de diabetes, hipertensión, con uso crónico de AINES y uso crónico de esteroides también, de glucorticoides, que llegó con un cuadro neumónico agudo y un exantema petequial, y en la TAC pues la predominancia de áreas de vidrio despulido difusas y un patrón de crazy pabbing, integrándose en este contexto pues una neumonía en el huésped inmunocomprometido. Dicho esto, en ese momento se evidenció o se desarrolló el algoritmo diagnóstico en base a los siguientes diagnósticos diferenciales. De forma inicial, pues, en cuanto a frecuencia, se consideró que pudiera ser una neumonía viral, ya sea SARS-CoV-2, influenza, virus sincitial respiratorio, SMB, varicela zoster. Neumonías atípicas como micoplasma, legionela, clamidia, te pudiera dar también un infiltrado similar en el contexto de este paciente, neumonía por neumocistis jirovechi, neumonías parasitarias menos comunes,
Y en cuanto a causas no infecciosas, también habría que considerar que pudiera ser una hemorragia alveolar difusa, un edema pulmonar cardiogénico y no cardiogénico, neumonitis por hipersensibilidad, por la presencia de los nódulos en vidrio deslustrado, neumonitis aguda, y síndrome de estrés respiratorio y neumonías eosinofílicas. Entonces, en emergencias, lo que hicieron nuestros compañeros de urgencias fueron, de forma inicial, medidas de soporte ventilatorio con cánulas nasales de alto flujo. Iniciaron con un flujo de 60 y una FiO2 al 70%. Ellos decidieron cubrir al paciente con un esquema de ceftriaxona claritromicina, buscando o en relación con una neumonía adquirida en la comunidad. Iniciaron paracetamol y estos eran los signos vitales al momento o en el transcurso de la evolución del paciente, los cuales ya denotaban una frecuencia cardíaca en 130 y una hipotensión de 90-50, así como una frecuencia respiratoria en 28. En ese momento también se iniciaron vasopresores y comentan el caso con neumología, quienes solicitan una ELISA de cuarta generación para VIH, hisopado para pruebas virales. Se decide iniciar trimetoprim sulfametoxazol de forma terapéutica en relación con la sospecha de una neumonía por neumocistis girovechi, por el tipo de infiltrados, el antecedente del uso de esteroides, así como la LDH que también estaba ligeramente elevada, ¿no? Y se dio manejo de neumonía severa con meropenem 1 gramo cada 8 y claritromicina 500 miligramos cada 12 IV. En ese momento, por los datos clínicos que tenía el paciente, se sugirió la intubación orotraqueal y por ende y posteriormente realizarse una broncoscopía con lavado bronquialular con un panel multi-PCR para abordaje diagnóstico. En urgencias, ese mismo día, aproximadamente unas horas después del ingreso, se decide la intubación. La intubación fue en el contexto de una hipoxemia severa y durante el procedimiento, desafortunadamente, el paciente cae en un paro cardiorrespiratorio. Se le dan 4 ciclos y se reanima retornando a la circulación espontánea. Y en ese momento se comenta con el servicio de terapia intensiva, que fue el momento cuando vamos a conocer al paciente. Se decide el ingreso. En ese momento nos encontramos con un paciente que estaba con uso de vasopresores con inestabilidad hemodinámica, uso de doble vasopresor con noripinefrina y vasopresina, persistentemente taquicárdico entre 115 y 125. El paciente se mantenía bajo ventilación mecánica con parámetros de ventilatorio altos, de una FiO al 60, saturando 95, una PIP en 10 y una PAFI en ese momento, PAFIO2 de 222. Importante también en cuanto contactamos al paciente, desde el inicio el paciente estaba persistentemente febril a pesar de los antibióticos. Se solicitaron cultivos de sangre, cultivos de aspirado traqueal en espera y en búsqueda del agente etiológico y se programó eventualmente la broncoscopía ya en el área de terapia intensiva. Esta es la radiografía que tenemos al ingreso al ingreso a la unidad, donde el infiltrado intersticial persistía. Se veía menos consolidado, al menos en esta proyección, pero llamaba la atención obviamente la presencia de esta burbuja gástrica y el evidente hilio y gas intestinal. Se calcularon algunos scores pronósticos que estaban realmente elevados. Y estos eran los laboratorios de ingreso a la unidad, no me voy a clavar tanto en ellos, pero sí quería mencionar y recalcar la caída de la hemoglobina a 5.3, recordando que llegó con 10.20 y la creatinina también se elevó, una lesión renal aguda que evidenció después de la parada cardíaca, la glucosa persistentemente alto y el BUN en 70, ¿no? En ese momento se evidenció también un gasto ahí en pozos de café, se integró un diagnóstico de sangrado de tubo digestivo alto y se inició manejo e interconsulta con el servicio de gastroenterología, manejo con omeprazol 40 cada 12 horas, en espera de la resolución. Entonces ya en terapia intensiva el paciente persistía igual, taquicárdico, con requerimiento de doble vasopresor, teníamos y persistíamos los antibióticos, no teníamos nada en los cultivos previos, y entonces este día, el día 3, se realizó la broncoscopía. Otra cosa que también quería mencionar fue el control de la glucosa y se inició de forma desde el inicio, y eso no lo había comentado, hidrocortisona, 50 miligramos cada 6, en relación con choque séptico.
Entonces persistía con el requerimiento de begaminas y persistía febril, a pesar de antibióticos y tratamiento. Se hizo la broncoscopía este día y pues algunos hallazgos importantes que me gustaría recalcar. Al momento de realizarla, no evidencié ninguna alteración en cuanto a la mucosa bronquial, ninguna lesión exofítica, pero ya entrando especialmente al lóbulo medio, en el segmento lateral, vimos restos de sangre, decidimos ahí hacer la prueba de alícuotas y el lavado bronquialveolar. Fuera de estos restos de sangre, no evidenciamos nada más. Les voy a mostrar ahorita las alícuotas del lavado, que desde mi punto de vista fueron negativas, pero francamente tenía una hemorragia, ¿no? Terminamos la broncoscopía sin ninguna complicación, sin ningún contratiempo, y se mandaron los siguientes estudios. Se mandó un cultivo, un VAR de lavado bronquialveolar, cultivo de hongos, citología. Se solicitó la PCR de Pneumocystis jirovecii y PCR para un panel de neumonías virales. Entonces, ya en la noche de ese mismo día, se nos reporta un valor crítico en lavado bronquialveolar. Se nos reporta pues esta larva del género Uncinaria. En ese momento no se había identificado, al ser la noche no se había identificado qué tipo de larva era, pero era un parásito con una boca, en cuanto a sus características morfológicas, pues llamaba la atención la boca corta, un esófago, un cuerpo bastante ancho y largo. Se decidió en ese momento, porque el paciente persistía con fiebre y persistía con doble vasopresor, y darse una dosis de albendazol de 400 miligramos. Sin embargo, al siguiente día se pudo evidenciar, y ya con la ayuda de bacteriología, se evidenció que era un Strongyloides stercoralis. Entonces, del lavado bronquialveolar, de ese día. Entonces, inmediatamente, pues se inició ivermectina a dosis de 200 microgramos por kilo. Se continuó el mismo tratamiento con meropenem, claritromicina y trimetoprim, en espera del resto de los estudios que habíamos solicitado en cuanto a la broncoscopía. ¿Por qué decidimos mantenerlos? Vimos, y ya un poquito lo que les voy a hablar más adelante, de la relación y con las coinfecciones que puede haber, la presentación de una hiperinfección por estrongiloides, que en este caso era lo que estábamos teniendo, un paciente inmunosuprimido, el cual se encontraba con una falla multiorgánica y con inestabilidad hemodinámica y choque de origen séptico. Entonces, continuamos todos los antibióticos, continuamos la ivermectina. Asimismo, obtuvimos los hemocultivos y los cultivos que habíamos solicitado previamente, todos estaban negativos. Entonces, otro punto también importante que nos llamó mucho la atención fue la evolución de las lesiones cutáneas, como el exantema que habíamos descrito previamente se volvió, bueno, pruriginoso, pruriginoso no, petequial, el exantema petequial, pero con áreas mucho más extensas y con tendencia a la confluencia de estas zonas parchadas, ¿no? Especialmente en la región del tronco y en la región de las extremidades inferiores, de los muslos anteriores, y en la región de la espalda también fue importante este exantema. Interconsultamos con dermatología, quienes en ese momento realizaron una biopsia de piel. Estos fueron otros resultados que tenemos del lavado bronquialveolar. La PCR para Pneumocystis jirovecii no detectada, y PCR para influenza, virus sincitial y SARS-CoV-2 estaban no detectado, y el cultivo de lavado bronquialveolar únicamente nos evidenció el parásito, el Strongyloides stercoralis. Entonces, en ese momento suspendimos trimetoprim sulfametoxazol.
la evolución que tuvo el paciente, me voy a ir un poco más rápido en este aspecto. El paciente fueron disminuyendo la dosis de vasopresores, sin embargo persistía febril para el día 7, que fueron y aquí ya llevaba 3 días con ivermectina. Entonces la sospecha era que pudiera tener una sobreinfección, ya sea en sangre o en aspirado traqueal, en pulmón, con alguna otra bacteria entérica, por la relación que las bacterias entéricas tienen con la hiperinfección de estrongiloides, que también me gustaría comentarlo más adelante. Continuamos el meropenem y finalmente evidenciamos en aspirado traqueal una Klebsiella pneumoniae BLE. Decidimos continuar meropenem con ivermectina y en la evolución del paciente. Para el día 9, el paciente eferveció. Y los dosis de los vasopresores disminuyeron, siendo nada más la norepinefrina, se encontraba a 5 microgramos minuto, pero persistía taquicardia entre 115 y 125 con datos de respuesta inflamatoria sistémica, pero en este momento el paciente eferveció. Se continuó meropenem por la presencia de la Klebsiella y la ivermectina a 18 miligramos por cada 24 horas. La radiografía pues prácticamente no tenía ningún cambio con respecto a la previa, se veía mucho mejor que de la forma que la inicial y los parámetros del ventilador también iban con tendencia a la mejoría. Recordamos que lo habíamos recibido con una FIO2 al 70, la FIO2 iba bajando ligeramente, 50 y posteriormente en el transcurso de los días se fue destetando incluso hasta llegar al 30% de FIO2. Entonces, pues parecía que el paciente realmente tenía o estaba teniendo una buena respuesta al tratamiento de ivermectina y a los tratamientos con antibióticos, una evolución favorable, se decidió suspensión de la sedación de opioides con tal de hacerle una ventana neurológica al paciente. En este momento, pues realmente la evolución de los factores hemodinámicos y ventilatorios iba prácticamente en resolución, con una dosis de noripinefrina bastante baja y una ventilación que estaba con una FIO2 al 40% y en espontáneo. Se continuaban los mismos antibióticos y se encontraba afebril. Desafortunadamente, sin sedación, el paciente tenía un force score de 5 puntos. Se inició ahí abordaje para ver el estado neurológico con un electro y una resonancia. El día 15 de septiembre, se volvió a presentar picos febriles, se volvió a policultivar. Estas son unas gráficas que les quería presentar en relación con la glucosa sérica, con la creatinina y la evolución de las lesiones cutáneas después del inicio de la ivermectina fue bastante abrumador en cuanto al cambio, ¿no? Recordamos el exantema petequial, que estaba prácticamente en todo el tronco y en extremidades inferiores, prácticamente desapareció. Y lo que sí se aisló en aspirado traqueal y en sangre son algunos cultivos de bacterias igual entéricas. Se aisló también Acinetobacter baumannii, Stenotrophmonas y una Klebsiella BLE. Obtuvimos los resultados de la citología de lavado bronquialveolar, donde se pudo evidenciar nuevamente la presencia de estructuras parasitarias compatibles con estrongiloides, que es prácticamente la caracterización morfológica que habíamos presentado previamente, ¿no? Una boca muy pequeña con un esófago bastante grande que ocupa todo el cuerpo, llegando prácticamente hasta la cola. Y la biopsia de piel igual, se pudieron identificar las estructuras parasitarias compatibles con estrongiloides. El paciente nuevamente empieza con fiebre, como habíamos comentado, empieza nuevamente con requerimientos de vasopresores a la alza, cae nuevamente en un choque séptico con doble vasopresor, empieza a hacer trastornos del ritmo cardíaco y el paciente finalmente cae en paro cardiorrespiratorio y se declara de función a la 1 de la mañana. En un caso pues que se comentó también con la familiar, del mal pronóstico que eventualmente tienen este tipo de pacientes y falleció. Y esto fue en relación con este caso, el caso clínico. No sé si de momento alguien tenga alguna
pregunta, alguna comentario o Sí, Vamos a dar oportunidad a unas preguntas sobre el caso para que luego el doctor termine con la revisión. Si alguno de los colegas quiere hacer alguna pregunta sobre lo que es el caso en sí. saludos. Eh, hay una pregunta básica. ¿El paciente era gay? no, HSH. Yo vi ¿mande? que estaba puesto HSH. No, creo que, no sé si fue un HSM. error, Sí, sí. Creo que pero HSM. sí, era hombre sexo con mujer. Sí, Ah, sí. ya. Bueno, entonces esto ya esa es la gran diferencia, ¿no? Pero yo creo que es importante hacer el diagnóstico diferencial a partir de la radiografía inicial. Sí. Yo creo que eso es la riqueza de los casos, ir por partes. Yo no saco nada poniendo ya todo. Yo creo que el diagnóstico diferencial, el hombre, ¿en qué ciudad era? Perdón, que es que yo llegué 5 minutos tarde. ¿En qué ciudad de Ah, sí, Jeje? no. ¿En dónde? Él era originario de Monterrey, que es una ciudad al noreste de México. Su De clima es Monterrey. árido, semiárido, pero era de Monterrey, ajá, Allá. Digo de esto Monterrey, porque México. toda neumonía tiene que ser hecho el diferencial a partir de toda neumonía grave, que eso es lo importante. En las regiones nuestras tropicales tiene que ser hecho diferencial a partir de la presencia o no de un test de VIH, si es negativo, si vive o no vive en un entorno tropical y si tiene o no una comorbilidad añadida. Parece que la comorbilidad del hombre es la diabetes mellitus, la más importante, que es evidente. Entonces, una neumonía en un individuo no VIH, en una zona, yo creo que Monterrey, no sé si es tropical o subtropical, en un diabético hay que hacer un diferencial muy amplio, porque todas esas listas que están ahí planteadas, que usted las puso, son obvias y son de libro, pero la base es en la imagen radiológica. La imagen radiológica de la radiografía simple y la radiografía y el escáner, la tomografía, sí nos hace sospechar algunas cosas que de verdad deben plantearse en nuestro entorno. Y digo esto porque nosotros siempre nos guiamos con guías europeas o americanas, que yo no estoy muy de acuerdo, porque debemos construir conocimiento científico desde nuestra realidad y nuestra localidad. En ese contexto, me parece que todo el diagnóstico diferencial que se planteó ahí es útil, pero en situaciones de bajos recursos se vienen las problemáticas. Se viene la problemática. ¿Cuál es la problemática? Neumonía grave en un diabético. Bueno, entonces tenemos una posibilidad que no se plantea ahí. Tuberculosis. Tuberculosis es una enfermedad que tiene un repunte epidemiológico en diabetes mellitus. Y la otra, yo me parece lo fascinante del cuadro, es que empezamos a descartar todo, pero si no hubiésemos tenido esos exámenes, todo era posible, todo era posible. Y el tratamiento fue bien planteado. El antineumocitis, el girovesi, la claritromicina, porque yo me habría planteado inicialmente una neumonía atípica por gérmenes intracelulares, legionela micoplasma, que se los plantearon en el diferencial. Pero lo bello, lo fantástico del cuadro es el hallazgo para mí que hace la broncoscopía. Debemos pensar hoy por hoy que en nuestro entorno la estrongiloidiasis, y usted puso algo sospechoso, ese 2.5% de eosinofilia, usted ya le puso ahí la eosinofilia. Me llamó la atención el LDH, que en personas gays suele estar elevados en neumocistis. En ese contexto, pero la presencia de las lesiones que se vuelven purpúricas, petequiales, no era un simple rash, se vuelven purpúricas, petequiales, hace pensar también en micoplasma, pero el caso es fantástico, porque usted halla las lesiones en piel.
Y eso sí es sorprendente. Y la base del diagnóstico, que aquí es facilito, ¿no? Es un extendido, es una gotita en agua y miro las larvas caminando ahí. Y eso creo que sí es importante, ¿no? Yo felicito que usted haya documentado el caso. Esté todo documentado y no hay salida. Bueno, fallece de neumonía hospitalaria, ¿eh? No fallece de esta enfermedad que es. Él fallece de las complicaciones intrahospitalarias. Eso es mi opinión. Muchas gracias. No, muchas gracias, doctor. Y de hecho, pues sí fue la intención al momento de que lo tuvimos, y lo platicamos con el doctor Julio al momento de discutir el caso de, bueno, en países tropicales y subtropicales, pues realmente es común, pero ¿dónde están realmente nuestras neumonías parasitarias, no? Y no es, y malamente no es algo que usualmente pensemos de forma inicial, pero como quiero presentarles ahorita en la revisión, creo que es un tema muy importante que tendremos que ponerle nosotros como neumólogos más atención importante, ¿no? En estos temas. Yo Entonces, no, quisiera, muchas gracias y no sé si alguien tiene algún otro comentario con respecto al caso. doctor Sánchez, y para el grupo suyo, creo que está Julio ahí también. Sí, sí, sabemos, vemos un caso de una neumonía severa, una neumonía grave, en un paciente con un grado de o sea, un paciente inmunocomprometido por su diabetes, por los glucocorticoides y todo esto. Creo que el ejercicio diagnóstico, como se hizo, me parece fantástico. Sin embargo, en el tratamiento, una vez ustedes vieron la larva electroamiloide, se fueron, si no escuché bien, me perdonas, pero solamente creo que dijeron ivermectina. ¿Por qué no consideraron combinar ivermectina al albendazol como dicen los protocolos o las guías de tratamiento para pacientes con síndrome de hiperinfestación? Ajá. Pues lo que estuvimos ahí revisando y infección, pues sí, la evidencia es muy poca porque pues realmente son pocos pacientes. Sí vimos algunas recomendaciones de algunos expertos donde sí utilizaban el tratamiento combinado, pero también la ivermectina a esa dosis. Eh, Realmente no encontramos una evidencia así muy sólida para algo realmente en relación con este síndrome, o sea, prácticamente todo eran reportes de caso y fue lo que decidimos en ese momento, únicamente la ivermectina. Pero Ok, sí, no encontramos mucha información ya al respecto con eso. sí, no, no, Disculpe, definitivo. doctor. Son pocos casos los que están en la literatura, pero creo que habría alguien, el doctor Azael quiere comentar algo también. Sí, ¿qué tal? Saludos. No, primero felicitar al doctor, muy buena presentación, la verdad que es un caso muy interesante y de verdad que qué bueno que lo hayas documentado de cabo a rabo, como decimos. No, yo nada más quería comentar, pues resaltar, como dijo el doctor, previamente la importancia de sospechar no solo pacientes, digamos, VIH, sino que esos pequeños datitos de la historia, como hizo el doctor, que el uso de corticoides crónico, a veces hasta la misma desnutrición severa que vemos acá en Latinoamérica, ya es un factor de riesgo de inmunosupresión. Y no, nada más hacer el comentario, creo que si bien las diapositivas que le iniciaron al Vendasol, pero en una dosis única, creo. Sí, se le dio una dosis única cuando no sabíamos todavía qué tipo de larva era y en la urgencia de la noche se le dejó eso, pero únicamente fue una dosis. Ok. Sí, si me permiten ahí, Ernesto, muchas felicidades por el caso, porque Ernesto lo presenta ahorita, ya parece muy fácil, de hecho es lo que yo estoy pensando, ¿no? De que bueno, pero en realidad, pues se llega un paciente como nos ha llegado a todos, ¿no? Es un paciente con diabetes, es un paciente con obesidad, con una neumonía típica, como bien decía el doctor Byron. Y bueno, pues desde el principio no nos gustó que traía por ahí manifestaciones cutáneas, ¿no? Que puede ser por micoplasma. Nosotros tenemos mucha coccidioidomicosis. Sin embargo, coccidioidomicosis no da tanto vidrio despulido. Obviamente lo primero que nos brincó a nosotros fue neumocistis. Entonces, bueno, pues sácale un panel viral, VIH, y vemos que no vaya a ser cero positivo, ¿no?
Realmente cuando empiezan a salir negativas las cosas, pues empiezan a salir cosas en la historia clínica como la automedicación con productos, pues vamos a decirlo, ilegales, ¿verdad, Ernesto? Eran productos over the count, le dicen ahí los estadounidenses. ¿Y cuál fue nuestra sorpresa? Que cuando le pedimos ahí a la familiar que nos trajera las tabletas, pues traían una bastante dosis de esteroide. Ahí definitivamente pues cambia la situación, es una neumonía severa en un paciente inmunocomprometido y pues como bien decía el doctor Azaire, el doctor Byron, pues el diagnóstico es inmenso, ¿no? Ahí fue cuando hicimos pues inmediatamente la broncoscopía y bueno, pues salen estas larvas que como comentaba Ernesto y todos lo hemos leído, pues son causa de neumonía, pero pues yo al menos hace un muy buen rato que no veía una, no sé ustedes, Rafa, si, ¿cuál fue la última vez que te enfrentaste a esto? Eh, Parece que en la literatura siempre se reportan, pero en realidad no hay tanta experiencia y el tratamiento incluso está muy lejos de ser estandarizado. Julio, una pregunta para el grupo. O sea, nosotros acá, definitivo, son casos muy aislados lo que uno se ha visto y casi todo lo que hay es revisión de literatura. Aquí está Sael, que trabaja también en el área que estoy yo. Nosotros en algún momento pudimos haber visto antivirus, también nos dan estos cuadros, sobre todo un poco más, se llama, agresivo la evolución de los pacientes, pero sí, también, esa era una de las preguntas que le iba a decir, si ustedes allá tienen experiencia con este tipo de neumonía severa en ese tipo también de virus ANTA. El doctor Byron hablaba de áreas tropicales y subtropicales. Nosotros en Panamá, cuando tuvimos los primeros brotes de ANTA, que ya hace muchos años atrás, tuvimos zonas, o sea, donde los casos venían así, con casos floridos, manifestaciones pulmonares muy agresivas, ¿no? Y a mí lo que me quería también preguntarle, si la eosinofilia, creo que mencionaban 2,5%, ¿verdad? Era lo que mencionaba el doctor, ¿cierto? Era el valor absoluto, era Oh, 2.300. ya, vale, está bien. Sí, sí, un caso súper interesante. No sé si hay alguna otra pregunta o algún otro comentario para, si no, proceder a lo que es la revisión biográfica que ha hecho el doctor después de tan excelente presentación. Ya cuando teníamos el diagnóstico y fuimos otra vez a platicar más ahí con la familiar, pues ahí nos dijo, porque nos había dicho a qué se dedicaba, era agua y de drenaje, ¿verdad? Pero ya después ya nos dijo, no, es que él se mete a las alcantarillas, o sea, él literalmente se metía a las aguas negras, ese era su trabajo. Y bueno, pues también fue parte de falta de una entrevista mucho más acuciosa, pero bueno, pues ya después todo va quedando muy claro, ¿no? Pues que tuvo el episodio de diarrea y que tuvo eosinofilia, porque al principio los eosinófilos cuando llegó con nosotros no estaban tan altos. Y ahora que Asael comentaba sobre infestación, a ver, en un principio nosotros pensamos que era una hipersensibilidad, pues como está descrita también con parásitos, pero pues resulta que también las lesiones cutáneas eran positivas, en la piel había parásitos. Entonces, definitivamente, una hiperinfestación. En las S hubo algo, solamente ya para última pregunta, o sea, que está interesantísimo el caso, doctor Sánchez. En las S, porque creo que hubo sangrado digestivo y generalmente alguien se le pudo haber ocurrido y hagan un examen de ese, porque era un síndrome de hiperafectación. Hubiera esperado también ver ahí algo, ¿no? Sí, y curioso porque sí se mandó, como tuvo estos episodios de sangrado de tubo digestivo, se tardó un poco en obtener la muestra. Entonces, ya salió negativo en heces. Se mandó coproparasitoscópico, pero no, ahí no se documentó. Lo que sí documentó Ernesto ahí son algunas lesiones perianales, ¿verdad? Ahí del propio Ah, parásito que puede morder. De hecho, eso fue lo más prematuro. O sea, cuando empezamos a sí. ver todo, recuerdo que lo volteamos y se vieron Ujú. por ahí lesiones perianales y ahí fue lo que nos hizo En la sospechar espalda y la en región la espalda. perianal. Entonces, Sí. pues probablemente, o sea, de acuerdo al ciclo
del parásito en heces seguramente sí tenía en algún momento, pero no se pudo documentar ya cuando obtuvimos la muestra. ¿Traes revisión, verdad, Ernesto? Sí, traigo una breve revisión. Si quieren voy a pasar para allá directo. Son unos puntos ahí importantes que quería documentar y que van en relación ahí con lo que vimos. Entonces, si me permiten, no me voy a extender mucho. Quería hablarles de la estrongiloidiasis, que pues bueno, es una infección parasitaria causada por un nematodo del género Strongyloides. Las especies más comunes, o la más común es Strongyloides stercoralis, pero en algunas regiones de África y de Asia también se han reportado algunas otras especies menos frecuentes. En general, me gustaría dejar pues 3 conceptos en relación con la estrongiloidiasis que voy a estar revisando punto por punto en relación con esta revisión. Uno de ellos es que el estrongiloides tiene un ciclo autoinfectivo único, y ahorita lo voy a explicar. Es una enfermedad que está en términos generales pobremente reconocida y que desafortunadamente en algunos casos severos puede traer condiciones catastróficas. Entonces resulta importante porque es una parasitosis única con desenlaces bastante desfavorables. Entonces cabría prestarle un poco de atención a la enfermedad. En cuanto al ciclo de vida del parásito, es muy, muy interesante. Es una enfermedad que se contagia por penetración directa por la piel del parásito, especialmente en suelo, en contacto con suelo contaminado. La infección de persona a persona es raro, pero es la autoinfección que lleva a la persistencia de la infección. Y en cuanto a al ciclo parasitario, esta es la imagen de la CDC, que está un poco revuelta, pero en términos generales, el contagio inicia en la penetración por la piel con suelo contaminado con estas larvas. Al momento que la larva filariforme penetra la piel del huésped, entra y por vía circulatoria, vía hematógena o linfática, viaja y llega hasta el pulmón de forma inicial. En el pulmón va a entrar al espacio alveolar, penetra y va a llegar hasta lo que es la laringe por vía de la tos y en algunas ocasiones, o bueno, va a estar regurgitando hacia lo que es el esófago y posteriormente el intestino. Esta es una vía donde se propaga, digamos, la larva filariforme, migra llegando hacia el intestino delgado. En el intestino delgado se convierte en adulto y la forma del parásito hembra en el intestino delgado penetra la luz de la mucosa intestinal y ahí, digamos, se convierte en una larva que se llama larva rhabditiforme, la cual se excreta, que son los huevecillos, se excreta usualmente por las heces y finalmente en en esta excreción por las heces puede haber autoinfección en la región perianal por penetración directa por piel y vuelve a iniciar, digamos, el ciclo del parásito, ¿no? Entonces, esta imagen me pareció un poquito más interactiva en relación con la de la CDC porque penetra por vía cutánea la larva hasta llegar a la migración visceral, que es inicialmente pulmonar y posteriormente llega al intestino delgado, donde la forma adulta, hembra, en el duodeno, se entra a la luz o al lumen intestinal y en forma de huevo se deposita en forma de las heces y vuelve a haber la autoinfección en la región de la región perianal. Entonces, este ciclo autoinfectivo es único y es lo que en algunos casos, en casos donde pacientes donde este ciclo de autoinfección se encuentra exagerado, se puede presentar formas más severas con mayor carga parasitaria. Entonces, este ciclo autoinfectivo tiene varias implicaciones clínicas. Una es que la infección, si no se trata, es de por vida. Así como también el mismo parásito tiene capacidad de multiplicarse por sí solo dentro del huésped,
por este ciclo autoinfectivo, y el riesgo de complicaciones graves en pacientes inmunosuprimidos es debido a esta característica del ciclo parasitario. En cuanto a la epidemiología global, pues es limitada, es limitada con alta prevalencia en regiones endémicas. Hay un estudio que es de Global Prevalence que se publicó en 2020. Se estima que existen alrededor del mundo 600 millones de casos. Sin embargo, la estimación es difícil por la falta de datos epidemiológicos en muchos casos, y esto tiene muchas implicaciones. La epidemiología de esta enfermedad realmente está muy limitada porque, como voy a presentarles más adelante, el diagnóstico es difícil, limitado, y no todos los lugares tienen todos los medios para el diagnóstico más efectivo. Al mismo tiempo, también la estrongiloides es considerada una de las enfermedades así referidas más desatendidas dentro de las enfermedades desatendidas tropicales, y esto pues tiene algo pues, o por qué es tan desatendida realmente. O sea, la pregunta es qué es lo que está sucediendo con la estrongiloidiasis. Una es que sí, faltan datos epidemiológicos. Las razones del descuido es que la enfermedad es difícil de diagnosticar, tiene síntomas inespecíficos en su fase crónica, y los programas de salud pública pues rara vez la incluyen como prioridad debido a lo mismo, falta de datos epidemiológicos sólidos y herramientas de diagnóstico accesibles. Entonces, no es una enfermedad que esté presente en muchas veces el abordaje de cribado de salud pública general, pero es evidentemente un problema que ha aumentado en cuanto a concientización. Tiene algunos factores de riesgo, sí. Vivir en una zona endémica que se caracteriza por es una enfermedad de climas tropicales. En regiones áridas también se ha documentado reportes de caso, especialmente en lugares con suelo húmedo o saturado. Ha habido también en cuanto a factores de riesgo, por ejemplo, Australia y África, algunos reportes en zonas desérticas, pero asociado a este uso de suelo húmedo. Y también algo que se ha documentado nuevamente es la presencia de casos importados en países en desarrollo. Generalmente los países subdesarrollados son los que tienen mayor tendencia a presentar más casos, especialmente con este tipo de climas. Y actividades en riesgo, pues caminar descalzo es la actividad más que se ha identificado como el factor más importante. Otras ocupaciones como agricultura, jardinería, malas condiciones del suelo como uso de letrinas o defecación al aire libre, así como visitar playas o ríos contaminados. Recordamos que, como dijo el doctor Julio, nuestro paciente se encargaba sí de trabajos de agua y drenaje, pero estaba constantemente con estos, o en relación con estos suelos húmedos saturados e incluso ríos, ¿no? A pesar de que el área metropolitana de nuestra ciudad no es una región con un clima totalmente tropical, pero llamó la atención la presencia de la ocupación. En Latinoamérica, ¿qué tenemos en cuanto a epidemiología? La verdad es que es muy poca. Hay poca información. Hay algunos estudios importantes, que fue el que puse aquí, publicado en 2015, un estudio de prevalencia de América Latina. Realizaron una revisión sistemática bastante interesante, pero también tenía algunas limitaciones, y la principal limitación es cómo se hacía el diagnóstico, porque los métodos, como lo voy a presentar más adelante, los métodos diagnósticos a veces son un poco accesibles. Lo más accesible, la microscopía, por ejemplo, tiene un rendimiento diagnóstico bastante bajo. Entonces, fue difícil homologar como que toda la información, pero ellos destacan zonas de mayor prevalencia, que fueron Argentina, Ecuador, Venezuela, Perú y Brasil. Los factores de riesgo que compartían eran climas tropicales, condiciones sanitarias deficientes y en poblaciones especialmente vulnerables. Sin embargo, en términos generales se sabe que la enfermedad y los casos están subestimados. Encontré este estudio que lo quiero presentar brevemente porque lo presentaron los españoles, un hospital de Barcelona, que ellos lo que querían documentar en las características epidemiológicas y clínicas de la estrongiloidiasis durante un periodo de 12 años. Y ellos publicaron este registro
observacional desde el 2009 al 2020 y documentaron 865 casos de estrongiloides. Ellos los documentaron por métodos diagnósticos que fueron principalmente pruebas serológicas y en un 18% detección de larvas en heces directas. La intención era ver cuál era la importancia del cribado en el primer nivel de atención médica, y los resultados, les voy a presentar que son estos. El 96% de los casos de estrongiloidiasis que ellos documentaron en esta unidad fueron 96% migrantes, pero principalmente eran de América Latina, un 67.6%, siendo los países con mayor frecuencia Bolivia, Ecuador y Honduras. De África y de Asia también había un porcentaje mucho menor. Y llamaba la atención que de estos pacientes el 63% tenían eosinofilia, solo el 63%, pero la mayoría eran asintomáticos al momento del contacto. Y las razones por las cuales acudían a consulta en este centro de Barcelona eran un cribado de salud en un 42%, alteraciones de laboratorio en un segundo lugar en un 42%, y solo, como vemos, en un 6% síntomas gastrointestinales y solo un 3% síntomas cutáneos. Había infecciones frecuentes como chagas, tuberculosis latente y esquistosomiasis, y en este corte nada más documentaron 0.2% de casos severos, dos de ellos con inmunocomprometidos y fueron tratados con ivermectina oral. Entonces, ellos resumen, o ellos la conclusión que llevan es que sí, ha ido en aumento el diagnóstico de estrongiloidiasis en este centro, y que la mayoría de los pacientes venían de América Latina y eran migrantes y no tenían síntomas del diagnóstico, lo cual me generó mucho, pues la verdad me dejó varias cosas este artículo. Uno, es que pareciera que fortalecer el cribado en el primer nivel de atención médica y en la comunidad pudiera ser el camino para documentar los casos, capacitar al personal médico sanitario para identificar los casos, especialmente en la fase crónica, y aumentar la accesibilidad a los diagnósticos y tratamientos en los centros de salud primaria. Ahora, el cribado, la pregunta es, pues, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cuál va a ser realmente el impacto que va a tener en la salud pública? Esas son preguntas que realmente no tienen respuesta porque no hay nada de evidencia al respecto. Quisiera hablar también breve del espectro clínico. El espectro va en relación con los síntomas, los síntomas van en relación con la carga del parásito, y eso tiene que ver con el ciclo del parásito. La infección se divide en infección aguda, crónica y severa. La infección aguda ocurre inicialmente las primeras semanas después del contacto. La invasión inicial transita por el sistema respiratorio y entra al tracto gastrointestinal. La mayoría pasan desapercibidas por su naturaleza, pues poco específica. Las lesiones cutáneas aparecen prácticamente inmediato después del contacto y se conocen este rash urticarial serpentiginoso como larva currens. Los síntomas respiratorios pueden ser debidos a una bronquitis o incluso infiltrados pulmonares integrando un síndrome de Loeffler. Síntomas gastrointestinales también son poco frecuentes, son inespecíficos. Y la Está más infección rica que la anterior, mami, te salió más rica. presenta en el 50% de los pacientes. Me encantó, está más rica, pero esto se cayó. Los pacientes que tienen No, síntomas, ya me duele la presentan panza. síntomas Comí gastrointestinales mucho. Laura, creo que tienes el intermitentes, micrófono. y realmente resulta complicado hacer el diagnóstico en esa parte. En esta infección crónica, la Ay, qué rica, eosinofilia esa sí me gusta. es la parte donde seguramente identificamos de nuestro caso, en mayo, cuando tenía diarrea y tenía eosinofilia, pues se encontraba justamente en esta fase de la infección. La infección severa es en pacientes que no comprometidos, que es realmente lo que pues, presentó nuestro paciente, ¿no? Esta infección severa se divide en el síndrome de hiperinfección y la enfermedad diseminada, que es la presencia en lugares extrapulmonares o fuera del ciclo normal del parásito, que habíamos dicho que eran el intestino delgado y el pulmón. Representa una minoría de los casos,
y tiene que ver con una carga parasitaria exagerada, con una alteración del ciclo parasitario normal. Está asociado siempre a inmunosupresión o comorbilidades, especialmente uso de glucocorticoides, y desafortunadamente tiene una mortalidad excesivamente elevada, arriba del 80-90%. En las poblaciones de mayor riesgo son los pacientes con uso de glucocorticoides, asociación de trasplantes de órganos sólidos, malignidades hematológicas y pacientes con VIH. Los glucocorticoides como factor de riesgo es el más importante, y no solo, y eso también fue muy relevante, porque los glucocorticoides no solo por sus efectos inmunosupresores son un factor. El mismo glucocorticoide tiene una alteración en la cual acelera el ciclo autoinfectivo de las larvas infecciosas, la larva filariforme, a través de la interacción con un receptor. Entonces, no solo suprime la respuesta, no solo suprime los niveles de eosinófilos, de algunas citocinas inmunosupresoras, también parece aumentar propiamente el ciclo parasitario, que es una propuesta, que es digamos, no hay tanta evidencia con respecto a esto, es una propuesta ¿cómo se llama? Patofisiológica. Hay algunos estudios ahí de casos y quisiera nada más puntualizar un aspecto importante con esta revisión de series de casos que evidenciaron. Sí, con la dosis de los esteroides, que es bastante variable, y el tiempo, que también es bastante variable, pero lo que me llamó la atención de estos casos de la literatura es que casi en un 40% se asociaron a infecciones en otros sitios, especialmente en sangre, sistema nervioso central y pulmón. Bacterias entéricas es lo principalmente que está referido, y esto es por una simple asociación en cuanto al ciclo parasitario, al haber una translocación bacteriana de la flora intestinal normal. Son pacientes que tienden a generar bacteremia y septicemia, y pues realmente es la causa principal de la que mueren estos pacientes. Tiene que ver con la penetración de la larva directamente en el lumen del intestino. Entonces, siempre considerar en estos pacientes que puede haber o que potencialmente va a haber complicaciones de bacterias entéricas por la lesión del lumen del intestino delgado. Las preguntas que surgen y que tampoco hay muchas respuestas es qué hacer en poblaciones de alto riesgo, pacientes que les van a iniciar glucocorticoides, deberíamos de hacerle screening, ¿cómo le vamos a hacer? Pues el coprodiagnóstico resulta que es, digamos, el estándar. Sin embargo, tiene una sensibilidad bastante baja cuando se toma una muestra única. Se necesitan más de 7 para alcanzar una sensibilidad más del 100%, según reporta la CDC. Algunas otras opciones son detección de anticuerpos, antiestrongiloides. Sin embargo, tiene una sensibilidad y especificidad variable y depende mucho de el que usen o el que tengan dispuestos en algún país o en algún centro. Y circulan durante meses, también es importante mencionarlos. Es un diagnóstico difícil porque sí, los métodos de microscopía son el estándar, pero como mencioné, la sensibilidad pues no es muy alta. Tenemos acceso a diagnóstico serológico, pero no en todos lados está presente, y diagnóstico molecular pues tiene buena especificidad, pero con costos muy altos y limitada disponibilidad en áreas de bajos recursos. Entonces, realmente lo que tenemos más a la mano definitivamente en este momento son coproparasitoscopía, pero en infecciones crónicas donde la carga del parásito no es tan alta, pues baja mucho su sensibilidad. Ahora, en el caso de la hiperinfección, donde la carga es tan alta, todos estos métodos diagnósticos, especialmente los de microscopía, aumentan y el rendimiento mejora. Entonces, difícil y requiere un alto índice de sospecha, porque todo es no específico, el cuadro clínico, el laboratorio, la imagen torácica no es específica. Entonces, habría que considerarlo, como mencionó el doctor hace un momento, de considerarlo dentro del abordaje diagnóstico de estas enfermedades. Y brevemente, nada más, realmente no hay mucha información con estudios clínicos, más que nada son reportes de casos, series de caso. Y dentro de estos reportes y series de caso encontré este estudio de 16 pacientes con estrongiloidiasis severa. Ellos documentaron pacientes
con las manifestaciones pulmonares y hallazgos radiológicos en Japón. De estos 16 pacientes, estas son las características de base de los pacientes. Me voy a pasar a la información clínica, donde aquí también muchos pacientes compartían infecciones sistémicas por sepsis, meningitis, hasta en un 60%. Fueron tratados con ivermectina en un 100% de los casos, y en un caso agregaron a tialbendazol al régimen. Y prácticamente este estudio fue para describir las hallazgos en tomografía, siendo lo más común de estos pacientes el vidrio despulido. 9 pacientes tenían tomografía, 8 de esos pacientes, el infiltrado principal eran áreas de vidrio despulido, que a veces eran difusas, eran con áreas de consolidación, focales. Otros hallazgos importantes eran el engrosamiento de los septos interlobulillares y en el derrame pleural prácticamente en todos los pacientes. Entonces, en nuestro paciente sí tenía el hallazgo en vidrio despulido y tenía también algo de engrosamiento de los septos interlobulillares. Parecidas estas imágenes sí eran las de nuestro paciente, las vimos en ese momento cuando estuvimos revisando el caso y nos llamó la atención. Y otra cosa que también describen es la presencia en radiografías del hilio o del gas en hilio, que es otro hallazgo que también es muy frecuente en estos pacientes. Entonces, opacidades en vidrio despulido, engrosamiento de los septos y derrame pleural son las manifestaciones radiológicas que se han visto más frecuentes en estos casos. ¿Por qué es difícil? Porque las características del parásito lo hacen difícil, limitaciones en los métodos diagnósticos, la presentación clínica, como mencioné, pues es muy inespecífica. La falta de la sospecha clínica es un problema verdadero y el acceso limitado a métodos diagnósticos sensibles pues también dificulta mucho todo el diagnóstico. Y el tratamiento tampoco me voy a extender mucho. Quitar la inmunosupresión, tratamiento antihelmíntico y el monitoreo. Es lo único que tenemos de momento. La ivermectina es lo que está reportado. Administración vía oral enteral o por sonda nasogástrica y pues bueno, terapias combinadas se pueden añadir, pero todo es limitado como a reportes de caso o incluso a recomendaciones de experto, ¿no? Es un resumen de lo que es el síndrome de hiperinfección, que es prácticamente lo que mencioné hace un momento. Aquí nada más mencionar algo importante, que la eosinofilia es poco común. Entonces, no esperemos encontrar eosinofilia en estos pacientes, ¿no? Sino en la fase previa, que es la fase crónica, que es la fase donde yo creo que habría que hacer un poco más de énfasis. Algunas conclusiones que hice, con los que quería terminar, es que la Strongyloides stercoralis pues, representa una amenaza importante para la salud pública. Es una enfermedad grave, con una complejidad clínica y una alta mortalidad. No hay que subestimar la inmunosupresión y no hay que olvidar de las parasitosis, ¿no? Al momento de iniciar inmunosupresión con medicamentos o tratamientos, etcétera. La ivermectina es el tratamiento de elección con alternativas en cuanto a las administraciones o combinaciones con albendazol en casos severos y refractarios. La falta de método diagnóstico limita el manejo efectivo de la enfermedad y en regiones endémicas las intervenciones preventivas como mejorar las condiciones sanitarias, tratar las infecciones crónicas o educar a los profesionales de la salud son fundamentales para reducir la carga de la enfermedad. Pero creo que es necesario integrar esta enfermedad a los programas de control de enfermedades parasitarias y no dejarla descuidada, como previamente se decía en ese artículo, y descuidada de las cosas más descuidadas, ¿no? Tenerlo en cuenta. Y pues sería todo por mi parte. No sé si tengan igual algún comentario, alguna acotación. Igual les agradezco mucho toda su atención y disculpen ahí los problemas con la conexión y la extensión del tiempo. No, ante todo, muchas gracias, doctor José Ernesto. La verdad, tremenda revisión, un caso de mucho interés, sobre todo para los que estamos haciendo medicina en Latinoamérica. Muy interesante y muy completa la revisión. Agradecido también con Julio por ser parte de esta presentación. Ya por cuestión de tiempo y en aras de respeto a lo que tenemos, ha sido casi 1 hora y media que nos hemos fascinado y no nos hemos dado cuenta que se ha pasado. Y creo que hay mucha materia
para revisar esto. E invitarlos a todos que participen en los simposios del departamento. Se va a hacer una exposición sobre este tema, así que va a ser interesante. Quiero hacer algunos anuncios muy cortos en aras de que en 1 hora y media se corta el tiempo. Uno, tenemos reunión de departamento hasta el mes de febrero. Enero haremos un cronograma para levantar todo el 2025. Ya hay un caso para presentarse en la siguiente reunión del grupo del doctor Arancibia. También le agradecemos. Ya hay, así que la idea es que se roten norte, centro y sur los casos, y recordarles también que necesitamos que participen dentro de ALAT, en el Congreso de ALAT, para el tema de los póster. El departamento de infecciosa es uno de los departamentos que más recibe trabajo de presentación, así que esperemos que muchos de nosotros podamos estar participando, no solamente como actores, sino como gestores de la evaluación de estos trabajos. Julio, no sé si quieres decir algunas palabras antes de clausurar la reunión. No, pues muchas gracias por el foro y muchas gracias por presentar también el caso, Ernesto. Ante todo, Muchas bueno, gracias. buenas noches a todos, feliz Navidad, feliz fiesta de fin de año y nos vemos próximamente, Dios primero, en 2025. Saludos, Buenas noches. buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Buenas noches.